¿Ya? Ahí me van contando. Ya voy a poner entonces la opción de compartir pantalla. Ya. Entonces, solicito que pongan en silencio, cierto, su micrófono, ¿ya? Para que escucharnos bien. Bien, bien chicos, buenos días, o sea, perdón, buenas tardes, ¿cierto? A todos y todas. Como les decía, entonces la idea de hoy es comentar un poco la evaluación formativa y las dificultades que pudieron haber tenido, ¿ya? Los textos en general no estaban difíciles, pero igual algunos se cayeron en algunos, ¿ya? Vamos revisando. Bien, ustedes saben que el objetivo que estuvimos viendo era formular interpretaciones, ¿cierto?, sobre los textos literarios, ¿ya? Vimos sobre todo lo que era el género narrativo y la poesía. Ya habíamos visto, por ejemplo, algunas figuras literarias, habíamos visto características de los tipos de textos, ya como los tópicos literarios, ¿cierto? En el caso del género narrativo, y habíamos visto también tipos de narrador y personaje, ¿ya? Bien, ahí, ¿cierto? Me avisan si es que se ve bien, deberían estar viendo, ¿cierto?, la tabla de conversión, ¿ya? Para que vean más o menos cómo están en relación a los puntajes después que vayan, ¿cierto?, que vayan obteniendo. ¿Ya? Bien. El primer texto, ¿cierto?, que aparecía en la evaluación era un cuento, ¿ya? El cuento se llamaba El Buscador, ¿ya? Y era un cuento de Jorge Bucay. ¿Les gustó este cuento? ¿No les gustó? ¿Les llamó la atención? ¿Se le hizo difícil? ¿Qué les pareció ese cuento, El Buscador? ¿Les gustó o no les gustó? ¿Por qué? ¿Cómo lo encontraron, el cuento El Buscador? ¿Les gustó? ¿O estaba muy difícil? ¿No? Bien, lo vamos a ir comentando, ¿ya? Dice así: esta es la historia de un hombre al que yo definiría como buscador. Un buscador es alguien que busca, no necesariamente es alguien que encuentra, tampoco es alguien que sabe lo que está buscando, es simplemente alguien para quien su vida es una búsqueda, ¿ya? Acá ya tenemos, ¿cierto?, en este primer párrafo, ya un poco definido el tema del texto, ¿cierto? El narrador nos da ciertos indicios ya de quién es este personaje, ¿ya? Pero más allá no tenemos no sabemos quién es, de dónde viene, simplemente que tiene esa característica, ¿ya? ¿Cierto? Que está en una búsqueda constante, ¿ya? Después dice: un día nuestro buscador sintió que debía ir hacia la ciudad de Camir. Él había aprendido a hacer caso riguroso a esas sensaciones que venían de un lugar desconocido de sí mismo, así que dejó todo y partió. Hasta ahí nosotros podríamos decir que es un narrador, por ejemplo, quizá omnisciente, ¿cierto? Porque él habla del conocimiento que tenía él, ¿verdad? O sea, de los sentimientos, él habla de las sensaciones que sentía este personaje, ¿ya? Ahí quiero hacer una pregunta después porque con el profesor Christian, nosotros después entramos en un debate sobre este texto, ¿ya? Porque nos resultó que este texto no presentaba específicamente lo que ustedes conocen como narrador omnisciente, o tampoco era un narrador de conocimiento relativo, ¿ya? Sino que en realidad presentaba otro tipo de narrador, que era el narrador equisciente, ¿ya? Pero nosotros no habíamos visto ese tipo de narrador, ¿ya? Así que por eso, para esa pregunta, la pregunta sobre el tipo de narrador de este texto, permitimos las dos, permitimos la opción de que los que ponían tanto omnisciente como de conocimiento relativo la tuvieran buena, ya que era como un narrador que estaba entre los dos tipos de narradores, ¿ya? Bien, después dice lo siguiente, después dice: así que dejó todo y partió. Después de 2 días de marcha por los polvorientos caminos, divisó Camila a lo lejos, pero un poco antes de llegar al pueblo, una colina a la derecha del sendero le llamó la atención. Estaba tapizada de un verde maravilloso y había un montón de árboles, pájaros y flores encantadoras. Estaba rodeada por completo por una especie de valla pequeña de madera ilustrada, y una portezuela de bronce lo invitaba a entrar. ¿Cierto? Hasta ahí nos está describiendo el lugar. Después dice: de pronto sintió que olvidaba el pueblo y sucumbió ante la tentación de descansar por un momento en ese lugar, ¿cierto? O sea, era un lugar como ideal, ¿cierto?, para descansar, y era como un lugar un poco como un paraíso, ¿cierto?, como un paraíso perdido, algo así lo describe, ¿cierto? Después dice: el buscador traspasó el portal y empezó a caminar lentamente entre las piedras blancas que estaban distribuidas como por azar entre los árboles.
Dejó que sus ojos, que eran los de un buscador, pasearan por el lugar, y quizá por eso descubrió sobre una de las piedras aquella inscripción: Abedul Tare vivió 8 años, 6 meses, 2 semanas y 3 días. Se sobrecogió un poco al darse cuenta de que esa piedra no era simplemente una piedra, era una lápida, y sintió pena al pensar que un niño de tan corta edad estaba enterrado en ese lugar. Acá ya aparece algo extraño, ¿cierto? Nosotros al principio podríamos decir que era un cuento cotidiano, un cuento normal, pero resulta que aquí aparece un elemento extraño, ¿verdad? Que descoloca al narrador. Un niño tan joven que haya muerto, y entonces se empieza a preguntar qué está pasando acá. Mirando a su alrededor, el hombre se dio cuenta de que la piedra de al lado también tenía una inscripción. Al acercarse a leerla, descifró: Lamar Khalif vivió 5 años, 8 meses y 3 semanas. El buscador se sintió terriblemente conmocionado. Este hermoso lugar era un cementerio, y cada piedra una lápida. Todas tenían inscripciones similares, un nombre y el tiempo de vida exacto del muerto. O sea, él se estaba preguntando por qué la gente está muriendo tan joven. Pero realmente la gente moría tan joven, o qué irá a pasar, ¿ya? ¿Cierto? Más adelante se nos revela que no es que la gente muriera joven, no es que fueran niños los que morían, sino que había otra situación que pasaba. Pero lo que lo contactó con el espanto fue comprobar que el que más tiempo haya vivido apenas sobrepasaba 11 años. Embargado por un dolor terrible, se sentó y se puso a llorar. El cuidador del cementerio pasaba por ahí y se acercó. Lo miró llorar por un rato en silencio y luego le preguntó si lloraba por algún familiar. No, ningún familiar, dijo el buscador. Pero, ¿qué pasa con este pueblo? ¿Qué cosa tan terrible hay en esta ciudad? ¿Por qué tantos niños muertos enterrados en este lugar? ¿Cuál es la horrible maldición que pesa sobre esta gente que lo ha obligado a construir un cementerio de niños? El anciano cuidador sonrió y dijo: Puede usted serenarse, no hay tal maldición. Lo que pasa es que aquí tenemos una vieja costumbre. Le contaré. Cuando un joven cumple 15 años, sus padres le regalan una libreta, como esta que tengo aquí, colgando del cuello, y es tradición entre nosotros que a partir de entonces, cada vez que uno disfruta intensamente de algo, abra la libreta y anote en ella, a la izquierda, qué fue lo disfrutado, a la derecha, cuánto tiempo duró ese gozo, ¿cierto? Ahí se nos revela entonces que no es que muriera gente joven, ya un niño, sino más bien que la lápida, ¿cierto?, reflejaba la edad en que la gente pensaba cuánto tiempo fue feliz, cuánto tiempo disfrutó, cuánto tiempo realmente se sintió viva, ¿ya? Que muchas veces, y esa es la invitación de este cuento, nosotros podemos vivir muchos años, pero realmente cuánto tiempo fuimos realmente felices en nuestra vida. Esa es como la reflexión interesante que hace este cuento. ¿Conoció a su novia y se enamoró de ella? ¿Cuánto tiempo duró esa pasión enorme y el placer de conocerla? ¿Una semana, dos, 3 semanas y media? Y después, la emoción del primer beso, ¿cuánto duró? ¿El minuto y medio del beso? ¿2 días? ¿Una semana? Y el embarazo, el nacimiento del primer hijo, y el casamiento de los amigos, y el viaje más deseado, y el encuentro con el hermano que vuelve de un país lejano. ¿Cuánto duró el disfrutar de estas situaciones? ¿Horas, días? Así vamos anotando en la libreta cada momento, cada gozo, cada sentimiento pleno e intenso. Y cuando alguien se muere, es nuestra costumbre abrir su libreta y sumar el tiempo de lo disfrutado, para escribirlo sobre su tumba, porque ese es, para nosotros, el único y verdadero tiempo vivido. Muy bien. ¿Qué les pareció este final del cuento? ¿Se lo esperaban? ¿Les pareció inesperado? ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Qué les pareció ese cuento al final? ¿Lo habían leído antes? ¿O les llamó la atención? ¿No les gustó? ¿Les gustó ese cuento? ¿Qué les pareció? A mí sí me gustó. ¿Ya? ¿Era difícil de entender o no? ¿O se entendía? ¿Se entendía bien? Sí, se entendía bien. Ya. Ujú. Gracias. ¿Alguien más que quiera dar su opinión? ¿Cierto? El final igual, y eso es como, es propio de los cuentos más actuales, de los cuentos más contemporáneos, que tienen finales inesperados muchas veces, y esa es como la característica que tienen, de que terminan con un final que uno no se esperaba. Entonces como que igual te deja pensando, te deja con esa sensación de que como que te descoloca. Igual es más interesante leer cuentos así. Bien,
Acá en la pregunta sobre los tópicos literarios hubo varios que tuvieron dudas, ¿ya? Probablemente más adelante vamos a repasar los tópicos literarios, ¿ya? Porque hay muchos que se cayeron ahí. Ya la pregunta era, cuál es el tópico literario o cuáles tópicos se acomodan más a este texto? Ahí podían escoger más de uno. No sé si la evaluación les permitía, pero ya sé que escogieran cualquiera de esos dos, le iban a tener correcta igual, ¿ya? ¿Cuáles tópicos creen ustedes que se ven en este cuento? El Carpe Diem, Descriptio Puella, Tempus Fugit, Vita Flumen, Amor Postmortem. Los tópicos, recuerden que están, como están inspirados en frases latinas, por eso puede parecer un poco extraño los nombres, ya, pero estaban igual en, cierto, lo que habíamos revisado. En realidad, los dos tópicos que más se ven acá es el Carpe Diem, ¿cierto? ¿Por qué creen que el Carpe Diem está presente en este cuento? ¿Cómo ven ustedes el Carpe Diem acá? ¿O qué era el Carpe Diem, se acuerdan? ¿Se acuerdan qué era el Carpe Diem? ¿Qué significaba? El carpe diem significaba aprovecha el día o vive la vida, ¿ya? Vivir al máximo cada momento de nuestra vida, ¿cierto? O disfrutarlo al máximo. Por lo tanto, obviamente, era como el tópico más representativo de este cuento, así que sí o sí era carpe diem. Pero sin embargo, había otro tópico que era el tempus fugit, ¿ya? Que era porque el tiempo pasa muy rápido, acuérdense, por eso tempus por tiempo y fugit por lo rápido, por lo fugaz. Entonces el tempo fugit porque la vida pasa muy, muy rápido. En este caso, el amor después de la muerte no era el tema central, así que lo descartamos, el amor post mortem. La vita flumen, o que la vida como un río, tampoco era el tema central, ¿ya? Y la descripción puela es como la descripción del niño, ya, pero tampoco en este caso era, o descripción infantil, tampoco era un tópico acá. Entonces, las únicas opciones eran carpe diem y tempus fugit. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? ¿Se entiende, cierto? ¿Se entiende, no? Profe, pero si poníamos cualquiera de esas dos, lo teníamos buena, ¿cierto? Exacto, exacto. Ya sea que fuera Tempus Fugit o Carpe Diem, la tenían buena inmediatamente. Sí, sí, sí. Ujú, sí. Hay varios que sí pusieron una de las dos opciones, pero hay otros como que no supieron responder. ¿Ya? De todas maneras, vamos a volver a ver los tópicos literarios más adelante para que los manejen bien. ¿Ya? Esa es un poco la gracia de esta evaluación, que era para ver ustedes como qué les estaba costando más, en qué poder ayudarlo. ¿Ya? Bien. Otra pregunta era por el tipo de narrador. Acá yo les dije que con el mismo profesor Cristian habíamos tenido un debate porque eh, considerábamos que en realidad no encajaba ni con la categoría de omnisciente ni conocimiento relativo. Pero esta vez les permitimos las dos porque en realidad pertenece a otro tipo de narrador, que se los voy a enseñar más adelante, que se llama narrador equisciente. ¿Y cuál es el narrador equisciente? El narrador equisciente es como un narrador omnisciente, lo sabe todo, pero sabe todo solamente de un solo personaje, que es generalmente el personaje principal. Y eso es lo que pasaba acá. El narrador sabía todo, pero del personaje central, el personaje más importante. No sabía todo de todo lo que iba a pasar en el cuento. Entonces, en realidad era un narrador equisciente. ¿Ya? Bien, eso para que lo tengan en cuenta, pero esta vez les permitimos, si ponían omnisciente o conocimiento relativo, igual iba a estar bien. Bien. La siguiente pregunta era el único verdadero tiempo vivido, ¿cierto? Acá esta visión con un poco, está como más metafórico, ¿cierto? ¿A qué se refería el único y verdadero tiempo vivido? ¿Cómo lo interpretaron ustedes esa frase, el único verdadero tiempo vivido en el cuento? El tiempo vivido no Yo era lo todo... interpreté, ¿Cómo? Sí, sí, sí. como cuando uno realmente es feliz, o sea, ese tiempo es como el vivido. Exacto, ¿verdad? Apuntaba a eso, realmente, ¿cierto? No era toda la vida de la persona, ¿cierto? Del personaje, sino solamente aquellos momentos en que esa persona había sido feliz. Por lo tanto, la alternativa que mejor se adaptaba era la verdadera felicidad, son los sentimientos apasionados que disfrutamos, ¿verdad? O sea, los momentos que realmente fuimos felices. De todas las respuestas, esa era la más completa, la que mejor se adaptaba, ¿ya?
Bien. Y acá también algunos tuvieron dudas, ¿ya? ¿Qué es un buscador según el texto? ¿Ya? Un aventurero, no, porque un aventurero no describe totalmente el personaje. Un aventurero es alguien que persigue una aventura y no necesariamente perseguía una aventura este narrador. Una persona que se atreve no es solamente alguien que se atreve, ¿ya? Porque atreverse implica ser osado y no es la principal característica de este personaje. Un investigador tampoco. Una persona confundida, ese podría ser un buen distractor, ¿ya? Una persona confundida, sí, porque no sabe bien lo que hace, que busca la verdad. Pero acá tenemos como la búsqueda de la verdad, es como un concepto más bien filosófico, que no podemos tener la certeza de que él buscaba realmente ese concepto, ¿ya? Por lo tanto, lo más cercano era alguien que persigue algo importante, ¿ya? Porque el buscador lo definía, ¿cierto?, al principio el narrador, era alguien que buscaba algo. No sabía bien qué buscaba, pero siempre buscaba algo. Y ese algo se notaba que tenía una cierta importancia porque estaba relacionado con el paisaje, con todo lo que observaba. Bien. Después, ¿por qué los padres en ese pueblo le regalaban a sus hijos a los 15 años la libreta? ¿Por qué era que le regalaban la libreta? ¿Se acuerdan? ¿Por qué le regalaban esa libreta? Los padres a los niños a los 15 años. ¿Por qué era? Acá igual, algunos igual tuvieron duda ahí. ¿Se acuerdan o no? Para describir los años que los que habían realmente vivido. Sí, exacto. Ya, esa respuesta no estaba tan literal, pero eso es, ¿verdad? Pero había una, ¿cuál es la que más se acerca a eso? No es que a los 15, no es que antes de los 15 ellos no sepan bien lo que sienten, no se refería a eso, ¿ya? No es que tampoco sean solamente reconocibles a esa edad, porque uno igual puede reconocer las emociones antes. Describir las emociones, uno también podría describirlas anterior a esa edad, así que tampoco era. Es un tiempo fijado al azar, mucho menos. A los 15 años un joven está listo para empezar a vivir y experimentar las emociones. A eso sí se refería, porque eso de empezar a vivir tienen que tomarlo en relación al significado que plantea el texto, que empezar a vivir significaba eh, que realmente ellos se daban cuenta de lo que era la vida, aprendían a valorar los momentos que le causaban felicidad, ¿ya? En ese sentido se relacionaba esa respuesta. Bien, eso respecto al cuento. ¿Alguna duda? ¿Algo más respecto al cuento? Para pasar al otro texto. ¿No? Bien, cualquier duda me van diciendo, ¿ya? Vamos a pasar entonces al texto argumentativo, ¿ya? El texto argumentativo era el texto, un fragmento del texto, La verdad de las mentiras, de Mario Vargas Llosa. Ustedes saben que Mario Vargas Llosa es un autor de nacionalidad peruana y que ganó el Premio Nobel de Literatura hace algunos años, ¿ya? Es un autor bien destacado, ¿ya? Bien, él escribe lo siguiente. Escribe en realidad sobre el concepto de ficción, ya de ficción de la novela. Dice, si las novelas son ciertas o falsas, importa a cierta gente, tanto como que sean buenas o malas, y muchos lectores, consciente o inconscientemente, hacen depender lo segundo de lo primero. Y ahí da el ejemplo de los inquisidores españoles, ¿cierto?, que prohibieron que se publicaran o importaran novelas en las colonias hispanoamericanas con el argumento de que esos libros disparatados y absurdos, es decir, mentirosos, podían ser perjudiciales para la salud espiritual de los indios, ¿cierto? Ahí el autor ya no está planteando, acuérdense que es un texto argumentativo, por lo tanto, todo texto argumentativo tiene una tesis, ¿verdad? ¿Y se acuerdan qué es una tesis en un texto argumentativo? ¿Se acuerdan o no? ¿Han visto texto argumentativo antes, cierto? ¿Qué es una tesis en un texto argumentativo? ¿Se acuerdan? La tesis es una idea que es general y que es debatible. Un texto argumentativo siempre es la opinión que tiene un autor, que tiene alguien sobre un tema. En este caso, Vargas Llosa sobre el tema de la ficción y la novela, ¿ya? Y que acá, ¿cierto? Él decía que los que se había dado cuenta de que de alguna manera las novelas mentían eran los inquisidores españoles, el tiempo de la Inquisición, ¿ya? ¿Y por qué? Porque ellos lo encontraban que era perjudicial, ¿verdad? ¿Y por qué era perjudicial? Porque la persona indígena, o por así decirlo, que son los pueblos originarios de América, se sentían que podían ser libres. Más adelante aparece.
Al prohibir no unas obras determinadas, sino un género literario en abstracto, que era la novela, el Santo Oficio estableció algo que a sus ojos era una ley sin excepciones, que las novelas siempre mienten, que todas ellas ofrecen una visión falaz de la vida, una visión que no es la verdadera. Hace años escribió un trabajo ridiculizando a esos arbitrarios capaces de una generalización semejante. Ahora pienso que los inquisidores españoles fueron acaso los primeros en entender, antes que los críticos y que los propios novelistas, la naturaleza de la ficción y sus propensiones sediciosas, ¿cierto? Ahí en realidad él está afirmando que él pensaba que no, porque él mismo escribe novelas, que la novela no es mentirosa o que no entrega una visión tan distinta de la realidad, pero después concluye otra cosa. En efecto, las novelas mienten, no pueden hacer otra cosa, pero esa es solo una parte de la historia. La otra es que mintiendo expresan una curiosa verdad que solo puede expresarse disimulada y encubierta, disfrazada de lo que no es. Dicho así, esto tiene el semblante de un galimatías, pero en realidad se trata de algo muy sencillo. Los hombres no están contentos con su suerte y casi todos, ricos o pobres, geniales o mediocres, célebres o oscuros, quisieran una vida distinta de la que viven. Lo que propone el autor acá en este párrafo es que las personas, ¿por qué leen novelas? Pregúntense ustedes mismos, a los que les gusta leer, que ojalá fueran varios, pero a los que les gusta leer, ¿por qué leen un libro? ¿Por qué leen una novela? Quizá algunos tienen distintos motivos, ¿verdad? Pero muchas veces es para buscar escapar de la realidad, buscar otra experiencia, entretenernos, ¿cierto? O sea, de alguna manera buscamos una vía de escape a la realidad, ¿ya? Entonces después dice, para aplacar tramposamente ese apetito nacieron las ficciones. Ellas se escriben y se leen para que los seres humanos tengan las vidas que no se resignan a no tener. Ahí había una pregunta más adelante que era literal, ¿ya? Pero ahí varios se cayeron porque habían algunos distractores. En el embrión de toda novela bulle una inconformidad, late un deseo. No se escriben novelas para contar la vida, sino para transformarla, añadiéndole algo, en esos sutiles o groseros agregados a la vida, en los que el novelista materializa sus secretas obsesiones, reside la originalidad de una ficción. O sea, en la capacidad, cierto, que tenga cada autor, cada narrador, también de ponerle algo nuevo, ¿verdad? De ser original, es que obviamente la novela va a ser como una experiencia nueva, ¿verdad? Porque cada novelista tiene una técnica, agrega elementos interesantes, saca otros, o sea, esa capacidad de transformar el relato de la ficción es lo que hace que una novela sea original, ¿ya? Ella es más profunda cuanto más ampliamente exprese una necesidad general y cuanto más sean, a lo largo del espacio y del tiempo, los lectores que identifiquen en esos contrabandos filtrados a la vida los oscuros demonios que los desasosiegan, ¿ya? Porque no es la anécdota lo que en esencia decide la verdad o la mentira de una ficción, sino que ella sea escrita, no vivida. Claro, porque no necesariamente porque esté escrito significa que eso existió. Ustedes saben que cada vez que leemos algo literario, la más de las veces, ¿cierto? Es algo de inventado, es una ficción y no es realidad. Que esté hecha de palabras y no de experiencias concretas. Después empieza a ver la diferencia entre género literario y no literario. Al traducirse en palabras, los hechos sufren una profunda modificación. Al elegir unos y descartar otros, el novelista privilegia una y asesina otras mil posibilidades o versiones de aquello que describe. Lo que está diciendo ahí es que al escribir, ¿cierto? El autor escoge una historia y la va desarrollando, ¿ya? Sin embargo, ¿por qué el personaje no le pueden suceder otras mil historias más? ¿Por qué tiene que ser solamente eso? ¿Ya? A eso es lo que se refiere. Ahí hay un ejemplo, que es la novela Rayuela, de Julio Cortázar, que ojalá alguno la haya leído, si no la podrían leer igual, donde se ocupa justamente ese tema, donde la novela tú puedes empezar desde el primer capítulo, puedes empezar desde el medio, desde el final, o de cualquier capítulo que uno desee, y te va a dar una novela distinta, porque el orden de los hechos, Julio Cortázar fue tan brillante que la forma en que escribió esa novela, ¿cierto? Que escribió Rayuela, hace que sean como varias novelas en una, ¿ya? Porque todas tienen finales distintos. Es bien interesante, ¿ya? Me refiero solo al caso del escritor realista, aquella secta, escuela o tradición a la que sin duda pertenezco, cuyas novelas relatan sucesos que los lectores pueden reconocer como posibles a través de su propia vivencia de la realidad. Ahí está criticando
a la gente, a los escritores que escriben novelas pero realistas. Parecería en efecto que para el novelista un linaje fantástico, el que describe mundos irreconocibles y notoriamente inexistentes, no se plantea siquiera el cotejo entre la realidad y la ficción. En verdad, sí se plantea, aunque de otra manera. La irrealidad de la literatura fantástica se vuelve para el lector símbolo o alegoría, es decir, representación de realidades, de experiencias que sí puede identificar en la vida. Lo importante en esto no es el carácter realista o fantástico de una anécdota, lo que traza la línea fronteriza entre verdad y mentira en la ficción. O sea, se refiere a que no porque una novela sea más parecida a la realidad o porque tenga más hechos, más situaciones, más descripciones como más fantásticas, significa que algo va a ser más verdadero, menos verdadero, o más bueno o no tan bueno en realidad, ¿ya? Sino más bien de lo que el autor sea capaz de mostrarnos en esa novela. La soberanía de una novela no resulta solo del lenguaje en que está escrita, también de su sistema temporal. Ustedes saben que el tiempo en la narración es súper importante. De la manera como discurre en ella la existencia, cuando se detiene, cuando se acelera, ¿cierto? Ahí piensen ustedes, ¿se acuerdan del concepto de las anacronías? Del flashback, el raconto, ¿se acuerdan o no? ¿Se acuerdan de esos conceptos? Del flashback, raconto, ¿se acuerdan o no? Chicos, chicas, ¿se acuerdan de esos conceptos? Sí, Ya, justamente, gracias. La idea es que igual, sí, ya, muy bien. Ahí en esa parte, ¿cierto? El autor está haciendo, Mario Vargas Llosa, está haciendo referencia a eso, ya que la técnica que ocupe en el tiempo, ya sean las anacronías como el flashback, el raconto, el flash forward, la premonición, cualquiera de ellas que ocupe, ya van a ser, le van a dar un significado distinto al relato. Si entre las palabras y los hechos hay una distancia entre el tiempo real y el de una ficción, hay siempre un abismo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque uno, el autor tiene la facilidad, más adelante da el ejemplo de Viaje a la Semilla, de empezar a escribir, por ejemplo, desde el final de la historia. Nosotros en la vida real no podemos hacer eso, porque tenemos que vivir las cosas primero y después, ¿verdad?, la podemos contar. ¿Ya? En cambio, acá puede, en una novela, puede empezar desde el final de la historia y volver al principio. Esa es una de las gracias de las novelas. ¿Ya? El tiempo novelesco es un artificio, ¿verdad? Es algo creado, fabricado para conseguir ciertos efectos psicológicos. Esa definición estaba textual. En él, el pasado puede ser posterior al presente, como les decía, ¿cierto? O sea, el pasado estará antes del momento actual. El efecto precederá a la causa, como ese relato de Alejo Carpentier, Viaje a la Semilla, que comienza con la muerte de un hombre anciano y continúa hasta su gestación en el claustro materno. ¿Ya? Ahí lo que estás dando es ejemplo, ¿por qué? Porque esa novela, ¿cierto? El Viaje a la Semilla, lo que pasa ahí es que tenemos un personaje que en vez de empezar su historia desde cuando era un bebé, ya parte al revés. La historia parte de cuando él va a morir, ya hasta todo va como, todo retrocediendo. Es como si ustedes estuvieran viendo una película y toda la cámara fuera como hacia atrás, como rebobinando. Hasta finalmente ese libro termina cuando el personaje está en el vientre materno, ¿ya? Por eso esa es una narración bien interesante. Después da otro ejemplo, como en las ficciones de Samuel Beckett, El laberinto, en que pasado, presente y futuro coexisten. ¿Por qué? Porque en esa novela, en la novela de Beckett, a veces se mezcla el pasado, el presente y el futuro. También está cuando hay novelas donde el tiempo no existe, como El sonido y la furia de William Faulkner. ¿Ya? Son algunos ejemplos que dan. ¿Qué diferencias hay entonces entre una ficción y un reportaje periodístico? Aquí les decía que hace la diferencia entre los textos literarios y los no literarios, ¿cierto? Ambos están compuestos de palabras, ¿verdad? En ambos, ¿cierto? Tienen un tiempo artificial, un tiempo que es inventado, ¿ya? La respuesta es la siguiente: se trata de sistemas opuestos de aproximación a lo real, ¿ya? O sea, dice que los textos periodísticos tampoco son reales, eso te está diciendo. En tanto que la novela se revela y transgrede la vida, aquellos géneros no pueden dejar de ser sus siervos. ¿Qué quiere decir eso? Que intentan parecerse a la realidad, pero no son realidad, ¿ya? Más adelante dice, ¿de qué depende entonces? De su propia capacidad de persuasión, de la fuerza comunicativa de su fantasía, de la habilidad de su magia. O sea, es lo que tiene que provocar un buen narrador, ¿ya? Me voy a adelantar un poco. Ya después dice, un tema recurrente en la historia de la ficción es el riesgo que entraña tomar
lo que dice las novelas al pie de la letra, ¿cierto? ¿Por qué? Porque son ficción, no son realidad. Creer que la vida es como ella la describe. Y ahí da el ejemplo, ¿cierto?, del Don Quijote, ¿cierto?, de Alonso Quijano, que ¿por qué se volvió loco? Porque, ¿cierto?, leía muchas novelas de caballería y las novelas que leía, ¿cierto?, lo hizo creer que esa era la realidad, ¿cierto? Entonces da ese ejemplo. Después da otro ejemplo de Madame Bovary, ¿ya? Bien. Y dice finalmente que nosotros esa historia la valoramos porque nos conmueven, nos admiran, ¿ya? Y porque intentan vivir ciertas ficciones, ¿ya? Finalmente dice lo siguiente: los inquisidores españoles entendieron el peligro. Vivir las vidas que uno no vive es fuente de ansiedad, un desajuste con la existencia que puede tornarse rebeldía, actitud indócil frente a lo establecido. Es comprensible por ello que los regímenes que aspiran a controlar totalmente la vida desconfíen de las ficciones y las sometan a censuras. Salir de sí mismo, ser otro, aunque sea ilusoriamente, es una manera de ser menos esclavos y experimentar los riesgos de la libertad. Barranco, ¿cierto? Eso en Lima, Perú, 2 de junio del 1989. Y cierto, en este último párrafo estaba la tesis de este texto, ¿ya? Salir de sí mismo, ser otro, aunque sea ilusoriamente, esa ilusión dada, ¿cierto?, por la ficción de la literatura, es una manera de ser menos esclavo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las personas muchas veces, de distinta manera, no tiene que ser una esclavitud como tal. Por ejemplo, en nuestro siglo, ¿cierto? Nosotros muchas veces somos esclavos de las tecnologías, de las redes sociales, del sistema, del capitalismo, etc. ¿Ya? Entonces, en realidad, de alguna manera, actualmente también somos esclavos, no como en siglos anteriores, pero que la ficción también nos sirve para escapar a la realidad, ¿ya? Bien, ¿qué les pareció ese texto? ¿Estaba muy pesado, muy denso? ¿Les gustó, no les gustó? ¿Están de acuerdo? ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció ese texto, el de Mario Vargas Llosa? Estaba un poquito largo. Ya, sí, no, sí, igual un poco, pero de hecho el texto era más largo, era mucho más largo, pero yo lo acorté a lo más importante, ¿ya? Pero ¿por qué lo tenían que leer? Porque estaba muy relacionado con la unidad, ¿ya? ¿Se acuerdan cuál era el tema de la unidad o no? ¿Se acuerdan cuál era el tema? ¿Qué tema vieron en la unidad? ¿Se acuerdan o no? ¿Qué tema vieron? ¿No se acuerdan? Vimos el tema de la libertad, ¿ya? ¿Se acuerdan o no? ¿Que ese era el principal tema? ¿Ya? Y acá habla también de una libertad, pero la libertad que nos da la literatura, ¿ya? La libertad que nos da la ficción. Entonces, ese ensayo, esa parte del ensayo, nos servía para que ustedes reflexionaran sobre que la literatura también es una forma de expresión de la libertad, ¿ya? Por eso cogimos ese texto. Es un poco pesado, pero si ustedes lo van leyendo con detalle, se podía comprender bien, ¿ya? Vamos a saltar algunas preguntas, ya, porque en realidad, a ver, ¿cuál les costó más? Mm, ya. Acá, por ejemplo, este era solamente distractores. Según el autor, las ficciones se escriben y se leen primordialmente con la finalidad de... Ahí eran solamente cambios de algunos conectores, pero la respuesta era para que los seres humanos tengan la vida que no se resignan a no tener. ¿Cómo se entendía eso? Que era porque las personas buscaban escapar a su propia realidad y buscaban tener otra vida. Ya por eso esas vidas que no se resignaban y que ellos no querían tener. ¿Ya? ¿Cómo define el tiempo Vargas Llosa? ¿Cierto? Lo definía como un artificio fabricado para conseguir efectos psicológicos. Esa respuesta estaba literal, era solamente buscarla en el texto. ¿Ya? Lo demás también. Y la tesis ya lo habíamos comentado, que era salir de sí mismo, ser otro, aunque sea ilusoriamente, es una manera de ser menos esclavo y experimentar los riesgos de la libertad. Muy bien, y ya para finalizar, vamos a revisar el poema. El poema también tenía que ver un poco con la libertad. Invictus, de William Ernest Henley. Dice así: más allá de la noche que me cubre, negra como el abismo insondable, doy gracias al Dios que fuere por mi alma inconquistable. En las garras de las circunstancias no he gemido ni llorado. Sometido a los golpes del destino, mi cabeza sangra, pero está erguida, más allá de este lugar de ira y llantos, donde yace el horror de la sombra, la amenaza de los años,
me halla y me hallará sin temor. No importa cuán estrecho sea el camino, ni cuán cargada de castigo la sentencia, soy el amo de mi destino, soy el capitán de mi alma. ¿Le gustó ese poema? ¿No le gustó? ¿Qué les pareció? ¿Cuál es el tema de ese texto? ¿Se acuerdan o no? El tema de ese poema. ¿Cuál era el motivo del poema? Del poema Invictus. ¿Cuál era el tema central ahí? Chicos, chicas, ¿cuál era el tema del texto? Yo lo encontré medio enredado. ¿Ya? ¿Qué cosa, qué lo enredó? ¿Qué le complicó del poema? Miren, una sugerencia. Cuando lean un texto, ya sea un texto narrativo, un texto expositivo, argumentativo, o un poema, por ejemplo, fíjense, vayan leyendo por párrafo. En este caso, como es un poema, leerlo por estrofa. Si ustedes lo leen con atención, a lo mejor van a ir descubriendo algunas cosas. Mira, vayamos a la primera estrofa. O vayamos al título. Ya dice la palabra invictus, que viene a ser casi lo mismo. Invictus está escrito en latín, que traducido significa invicto, en español, ¿cierto? Y una persona que es invicta, ¿qué significa que esté invicto? ¿A qué se refiere esa palabra? Alguien que fue invicto. Que siempre gana. Y siempre gana, ¿cierto? Gana a pesar de todo. Ya el título es revelador. Después dice, más allá de la noche que me cubre, negra como el abismo insondable, eso es metafórico, doy gracias al Dios que fuere por mi alma inconquistable. Ahí te da una pista, que su alma es inconquistable. O sea, en lo que él apunta, la noche que lo cubre, apunta más bien a la muerte. Es una metáfora como de la muerte. Más allá que la muerte nos va a llegar a todos, que nos va a llegar en cualquier momento, el alma va a vivir. O sea, independiente que el cuerpo muera, el alma vive. Por eso dice que el alma no va a ser conquistada. ¿Y por qué no va a ser conquistada? Por la muerte. Eso está un poco metafórico, pero eso apuntaba a esa estrofa. Después dice, en la garra de las circunstancias no he gemido ni llorado. O sea, que él, pese a que le han pasado cosas, como a todos, ¿verdad? A veces momentos difíciles, él aún así no se ha quejado, no ha llorado por eso. Sometido a los golpes del destino, porque a todos a veces el destino nos manipula, ¿cierto? Mi cabeza sangra, pero está erguida, o sea, está invicto, o sea, independiente que a veces le toque vivir situaciones difíciles, él aún así sigue adelante, invicto ante la vida, sigue, no se da por derrotado. Más allá de este lugar de ira y llanto, porque ve la vida, según el autor, como un sufrimiento, donde yace el horror de la sombra. O sea, ¿por qué? Porque dice que la muerte siempre nos está acechando, que en cualquier momento, de nuevo una metáfora, todas estas son metáforas. Por ejemplo, el abismo insondable, la noche, la sombra, todas son metáforas de la muerte. ¿Ya? Eso tenían que entender. Recuerden que la poesía del lenguaje es bien metafórico. ¿Ya? La amenaza de los años. Está hablando de que la vejez, de que la amenaza de los años, ¿verdad? Que él sabe que va a llegar, aún así, dice que él no le va a temer a la vejez y tampoco le va a temer a la muerte. A eso se refería la tercera estrofa. Y la última, no importa cuán estrecho sea el camino, ni cuán cargada de castigo la sentencia. O sea, no importa todo lo que tenga que pasar, él dice que él va a ser el amo de su destino, ya el capitán de su alma, ya, ¿cierto? Que de él va a depender y no de las circunstancias, ya que él quiere ser el dueño de su vida. Por eso dice que él va a ganarle a la muerte, le va a ganar al tiempo, a todo. A eso se refería con invicto. ¿Ahora se entiende mejor o no? ¿Sí? ¿Un poco? ¿O no? Bien. Ya, y ahí tenían que, hay varios acá que les puse bastante, casi los 4 puntos a la mayoría, salvo, por ejemplo, o sea, si ponían, por ejemplo, que tenía que ver con la libertad, o que tenían que ver con enfrentar las dificultades, ¿verdad? La muerte o el paso de los años, se las ponía buenas, ¿ya? Y les daba los 4 puntos